bien, muy buenas tardes y bienvenidos a este evento, digamos, Argentina-Brasil en un mundo en transformación. Un diálogo entre Celso Amorim y Jorge Tayana. Y doy especialmente una bienvenida muy cordial a los señores Celso Amorim y Jorge Tayana. Muchísimas gracias por estar con nosotros acá. Gracias. No, muchas gracias a ti. Este evento Ana Teresa Marra de la Universidad Federal de ABC de Brasil y yo de la Fundación Friedrich Ebert en Argentina y de Nueva Sociedad. Pero antes de entrar a la dinámica, voy a dar la palabra al representante de la Fundación Friedrich Ebert en Brasil, Christoph Häuser. Por favor, adelante, Christoph. Muchas gracias, Svenja. Bienvenidos al evento. Prezado senador Tayana, embajadora Amorim, amigos, amigas, bienvenidos al evento Argentina-Brasil en un mundo en transformación, que va a ser una charla de dos personas que tienen un papel importantísimo en la política de nuestra región. Es un evento conjunto organizado por FES Argentina, por la Universidad Federal del ABC y cuenta con la participación de la revista Carta Capital en Brasil y en Argentina con Le Monde Diplomatique y El Tiempo Argentino. Muchas gracias a todos por la alianza para realizar este evento. Este es un periodo histórico. La pandemia del nuevo coronavirus revela las desigualdades sociales en el mundo. Esta crisis presenta una oportunidad para repensar no solamente las políticas públicas, sino también las relaciones regionales e internacionales. Nunca estuvimos tan interconectados y con la posibilidad de enfrentar los desafíos de forma conjunta. Al mismo tiempo, vemos un crecimiento del nacionalismo y populismo que amenaza el sistema multilateral para la transformación mundial. Los desafíos son muchos y son complejos en el ámbito internacional. El cambio climático impone un desafío mundial. Las crisis del multilateralismo coincide con procesos, problemas democráticos, y el crecimiento de China también cambia el escenario nacional al mismo tiempo que los Estados Unidos pierden influencia y poder relativo. ¿Cómo queda América Latina en este escenario? Una región que atraviesa cambios importantes en los últimos años, tanto en términos de política internacional, en Mercosur, UNASUR y otras iniciativas entre los países de la región. Los gobiernos progresistas perdieron fuerza frente a gobiernos de extrema derecha, cambios que suceden en momentos de retrocesos de derechos. En este ámbito es posible la reconstrucción de dinámicas de integración regional. ¿Y cómo sería posible en esta nueva configuración del mundo? ¿Cuáles son las consecuencias para los dos vecinos más importantes de Sudamérica, en donde de un lado hay un gobierno progresista con una actuación exitosa frente a la actual crisis de la COVID-19 y del otro lado tenemos gobiernos que están alineados al mundo desglobalizante? La Fundación Friedrich Ebert trabaja hace décadas en la región, en Brasil y América Latina, Argentina, para construir sociedades más justas e inclusivas. Estamos muy contentos de tener dos de nuestros aliados acá para hablar sobre los temas mencionados. Son dos expertos
del más alto nivel y pueden y van a discutir los desafíos que tenemos frente a la perspectiva regional e internacional. Muchas gracias Jorge Tayana y Celso Amorín por hablar con nosotros esta tarde. Me gustaría también agradecer a las dos moderadoras, Svenja Blanque y a la profesora Ana Teresa Marra de la Universidad del ABC, que es una grande aliada nuestra. Muchas gracias a Jorge y a Celso una vez más. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Quiero agradecer a todos los que nos escuchan, al embajador Celso Amorín, al senador Jorge Tayana, a FES, que es un aliado muy importante de la OPEB. Voy a explicar cómo va a suceder nuestra charla. En primer lugar, tenemos dos rondas de cuestiones. Después vamos a abrir para preguntas que el público ya puede empezar a hacer por medio de las páginas de transmisión del evento. Como invitado de Brasil tenemos al embajador Celso Amorín, diplomático de carrera formado por el Instituto Río Branco y obtuvo su título por la Academia Diplomática de Viena. Ya tuvo diversas funciones, entre ellas dos pasajes como ministro de Relaciones Exteriores, la primera durante el gobierno de Itamar Franco y la segunda durante el gobierno Lula, momento en que desarrolló una política externa activa y altiva y fue visto como uno de los mejores cancilleres del mundo. También trabajó con la presidenta Dilma. Del lado de Argentina tenemos Jorge Tayana, que se lo va a presentar Svenja. Ana Teresa. A mí me da mucho gusto poder presentar a Jorge Tayana, actualmente senador por la provincia de Buenos Aires. Muchos lo conocen porque ha sido canciller de la República Argentina entre 2005 y 2010. Entre 2015 y 2019 fue diputado del Parla Sur y también ha actuado en muchas otras funciones oficiales, como por ejemplo embajador en Guatemala. Senador Tayana, en los últimos años se ha hablado mucho sobre la crisis del multilateralismo, la crisis del orden internacional liberal. Mi colega Christoph ya mencionó ahí algunos puntos. Lo que se ve sin duda es una reconfiguración del orden internacional como lo hemos conocido. Para países del sur como Argentina y Brasil, digamos, países periféricos, desde el punto de vista, digamos, de los centros del norte, el multilateralismo siempre fue un método importante para intentar influir en la creación de reglas internacionales y construir una estructura de defensa contra el unilateralismo de las grandes potencias. Considerando eso y las orientaciones actuales de las políticas exteriores de Brasil y Argentina, con actitudes por parte del gobierno brasileño más bien antiglobalista y cuestionando el concepto del multilateralismo, ¿cómo ve usted el rol de Argentina y su posibilidad de participar más activamente del orden global en ese escenario de crisis? ¿Es posible más activismo? Por favor, adelante, señor. Sí, bueno, gracias. Es posible, teniendo en cuenta algunas consideraciones. La primera de ellas es que la crisis del multilateralismo va a continuar y probablemente se va a agravar. ¿En qué sentido? Tenemos un multilateralismo que parecía paralizado, con dificultades para actuar, y hoy tenemos un multilateralismo que está siendo atacado y desarmado en parte por algunos de sus más importantes creadores. Me refiero a los Estados Unidos y me refiero al Reino Unido. Es decir, no tenemos una perspectiva de recomposición rápida
de un nuevo orden multilateral. Punto 1. Punto 2, sí hay espacios de ese orden multilateral que tenemos que defender y que todavía pueden servir a los países medios o en desarrollo o emergentes como la Argentina. Nos referimos, por ejemplo, ahora, en el caso de la pandemia, a la Organización Mundial de la Salud. Hay que apoyar a la Organización Mundial de la Salud y no atacarla como hacen otros países. Me refiero a los acuerdos del cambio climático, al Acuerdo de París, que hay que defender y no a atacar. Me refiero también a la UNESCO, que está por ataque o bajo ataque también de varios países. Es decir, tenemos una crisis del multilateralismo que de la parálisis está pasando en parte a la fragmentación. Pero todavía podemos parcialmente hacer eso y sobre todo mantener la defensa del multilateralismo como sinónimo de la vigencia del derecho internacional. Sin vigencia del derecho internacional solo queda el uso de la fuerza. Y a eso todos los países que somos medios y que estamos por la paz tenemos que unirnos. En el caso de Argentina, que tiene una situación muy complicada por su situación económica, por la deuda, y ahora por la pandemia, también hay un elemento que hay que tener en cuenta, y es que no es lo mismo multilateralismo, que está más paralizado, que multipolarismo. Y la verdad es que en este mundo que está cambiando, se está perdiendo la única hegemonía o el gran hegemón, y están apareciendo también otras fuerzas importantes que van generando una cierta multipolaridad. Obviamente me refiero a la emergencia de China, pero también está la Unión Europea, por más que tenga el retiro del Reino Unido, está Rusia, está la India, en fin, hay varios países donde podemos estar. Y creo que en el uso de la multipolaridad y en no dejarse atrapar en una hegemonía u otra opuesta, hay espacio para tener una política que conserve grados de independencia. Con un último elemento que tengo que decir, para que eso sea posible, tenemos que tener más integración en la región. Si no, de lo contrario, solos y aislados, nadie nos va a escuchar ni nadie nos va a hacer caso. Embaixador Celso Amorim, seus comentários. Embajador Celso Amorim, por favor, sus comentarios sobre este mismo tema, considerando principalmente que el Itamaraty tiene un comando antiglobalista actualmente. ¿Cuáles son sus comentarios? Muchas gracias. En primer lugar, me gustaría agradecer la presencia que está participando con la Universidad Federal del ABC y con la Fundación Friedrich Ebert. Y sobre todo por el hecho de estar acá con mi amigo Jorge Tayana. Yo tendría muy poco a agregar a lo que dijo Jorge. Puedo mencionar un poco lo que está sucediendo acá en Brasil y hacer 2 o 3 comentarios. En primer lugar, la cuestión de la crisis del multilateralismo es algo relativo. Yo creo que la crisis actual del multilateralismo tiene un nombre, que es Trump. Todo decorre de la actitud del presidente Trump. En un sentido más profundo, el multilateralismo siempre estuvo en crisis porque tenemos una paradoja que es un orden
para comercio, para salud, para trabajo, normas para paz y seguridad internacional, y teníamos una superpotencia hegemónica que decía: no me interesa este orden, yo voy a hacer lo que quiero. Esto siempre existió, incluso con los gobiernos norteamericanos que profesaban el multilateralismo. Entonces tenemos que relativizar la idea de la crisis. Hay una crisis mayor actualmente por la presencia de Donald Trump, que es el antimultilateralista por excelencia, y los factores que ya fueron mencionados aquí. Ya hablamos de China, voy a hablar de China, pero hay una necesidad de reconstruir el orden internacional después de la pandemia, como en todas las grandes crisis por las cuales el mundo ha pasado siempre. Tenemos que salir de la crisis reconstruyendo el orden, porque lo que existía antes no sirve más. Yo creo que es muy importante. Jorge, te pido disculpas, no quiero parecer así, digamos, un arauto del Brasil grande, pero Brasil es un país grande. Si tomamos los 10 países con 10 mayores poblaciones y economías, Brasil está. Yo suelo decir que Brasil, en el mundo de bloques que hablamos hoy, en este mundo de globes, China es un bloque, Estados Unidos, Brasil es grande, pero no lo suficiente. Entonces yo diría que para Brasil y Latinoamérica, todos nuestros países, Brasil incluso, pueda tener una voz que se escuche en la reconstrucción del orden internacional. Para que esto suceda es necesario que la integración se refuerce. Entonces estoy de acuerdo con lo que dijo Tayana. Agrego que lo que sucede hoy en Brasil, yo prefiero imaginar que es una pesadilla, porque es tan distinto de todo lo que sucedió. Yo entré al Ministerio de Relaciones Exteriores en 1963, el último año del gobierno democrático antes del golpe de Estado. Atravesé toda la dictadura militar y los gobiernos democráticos y nunca vi nada igual, ni en el peor momento de la dictadura militar, que en materia de política externa no hubo algo tan absurdo. Entonces no podemos imaginar que eso pueda perdurar. Yo no voy a hacer ningún juicio sobre lo que va a suceder con Bolsonaro. Es algo muy complejo, muchas fuerzas en juego, civiles, militares, económicas. Pero yo creo que el bolsonarismo, como está existiendo ahora, no resistirá a una normalización del mundo, porque es irracional bajo cualquier punto de vista y cualquier fuerza importante que se ve en Brasil. Entonces yo creo que Brasil, cuando vuelva a ser un país normal, no hace falta que sea progresista, yo quiero que sea progresista, pero cuando vuelva a ser normal va a participar, sí, de la construcción de un mundo multilateral y un nuevo orden en donde Sudamérica y Brasil y Caribe van a tener un papel mayor, más importante. Y también, como dijo Jorge, el multilateralismo para mí son las normas, seguir las normas multilaterales. Y la multipolaridad es una realidad del poder, y eso está cambiando por el crecimiento de China, con el hecho de que la Unión Europea sigue firme, incluso con el Brexit, con el liderazgo de Alemania, pero con buen entendimiento con Francia y con una política fiscal mejor. Entonces, todo eso va a hacer que el mundo sea más multipolar y la hegemonía norteamericana no va a prevalecer. Yo veo que el mundo va a ser más multipolar y la necesidad de reconstruir el sistema multilateral. Es importante, por ejemplo, poner temas como salud y clima en el centro de la globalidad. No pueden seguir como temas marginales, que los gobiernos no cumplen lo que se determina. Yo creo que esto va a tener que cambiar
Y aún siendo países subdesarrollados, pero con un cierto grado de avance económico mayor que otros países en desarrollo, podemos tener un rol muy importante en la reconfiguración del mundo desde que estemos unidos y con gobiernos normales. Yo prefiero que sean gobiernos de izquierda, pero con gobiernos normales ya bastaría. Celso, voy a, digamos, seguir con una pregunta para Jorge Tayana, porque usted y también Celso Amorim mencionaron un aspecto muy importante de esta reconfiguración, que es la disputa entre Estados Unidos y China, ¿no? Una cierta pérdida de liderazgo de Estados Unidos. ¿Y cómo analizan ustedes la inserción de la región de América Latina y especialmente de Brasil y Argentina dentro de esa disputa, digamos? ¿Cuáles son los mayores desafíos y cuáles son también oportunidades de esa disputa para los países, en su caso de Argentina? Bueno, primero yo quiero hacer una observación, porque a veces no queda tan claro en la conversación. Cuando hablamos de la post-pandemia, no estamos hablando de una pandemia que cayó sobre un mundo que funcionaba bien o que estaba encaminado. En realidad, la pandemia, lo que hizo fue poner al desnudo, como dijo el representante de la FES, los problemas fundamentales que existían. Los problemas en las relaciones internacionales, los problemas de la financiarización de la economía, el problema de la desigualdad, los problemas de la lucha por la igualdad de género, los problemas climáticos, en fin. Creo que el mundo que enfrenta la pospandemia es el mundo que debe salir de esa crisis económica que no generó la pandemia, sino que la pandemia de alguna manera catalizó, aceleró y profundizó. Ya todos hablábamos el año pasado de que este iba a ser el año de la recesión mundial, porque Estados Unidos, desde hace 11 años, desde el 2008, no tenía recesión, y que Estados Unidos cada 5 años tenía una recesión. Así que todo el mundo estaba esperando esto. Y lo cierto es que parece que no solo la salida de la pandemia va a ser larga, difícil y no algo de un día para el otro, sino que la salida de esta recesión mundial probablemente también sea larga y por lo tanto con transformaciones. Esto quiere decir que reconstruir un orden mundial también va a ser reconstruir un orden económico y una relación entre los distintos factores. Eso me parece a mí. Creo que el mundo conducido por la financiarización, que ya había mostrado su debilidad o su crisis en el 2008, logró recuperarse, pero me parece que ahora la salida del mismo, de esta crisis, va a significar un tiempo más largo. No es, como dicen los economistas, una V lo que va a pasar, sino en todo caso es quizás una U bastante larga. Eso para poner la salida en un marco del crecimiento de perspectiva económica. En esa realidad, la creciente competencia entre China y Estados Unidos es indudablemente un tema de gran importancia, pero al mismo tiempo es también una oportunidad. Yo en eso sí creo, como los chinos, que la crisis es una oportunidad. Lo que sí hay es un cambio, y eso es
no solo Trump, eso es previo a Trump, la idea que China y Rusia son las dos principales amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos, es una idea que ya estaba presente allá en los informes, allá por lo menos en el 2013, cuando Estados Unidos deja de considerar a su único o gran enemigo o amenaza al terrorismo internacional. Y este aparece desplazado por la importancia de China. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? La consecuencia de ese cambio de prioridad es la revalorización de Latinoamérica como backyard, como área propia para los Estados Unidos. Es decir, mientras la prioridad era la lucha contra el terrorismo internacional, está claro que en América Latina no había terrorismo internacional y estaba claro que la prioridad estaba en la lucha en otras regiones del mundo, y allá fue Estados Unidos. Pero mientras tanto, lo que sucedió en la primera década de este siglo es que además de tener gobiernos progresistas, nacionales, de izquierda, como uno quiera denominarlo, que defendieron el interés nacional y avanzaron en la integración en Latinoamérica y sobre todo en Sudamérica, también hubo un relacionamiento más profundo con la potencia emergente que ha sido China. Y entonces, hacia el 2013, 2014, cuando miran la región y cuando miran el mundo y se empiezan a preocupar por China, descubren que en realidad China es el primero o segundo socio comercial de varios de los países de la región. Y no solo es el socio comercial, sino que además de socio comercial pasó a ser una fuente importante de desarrollo de infraestructura, un área en donde América Latina tiene un retraso enorme, y también un área de financiamiento. O sea que además del comercio, el desarrollo de obras de infraestructura y el desarrollo financiero, sobre todo a través de los swaps con el renminbi, cambian cualitativamente la relación de China con América Latina. Y esto se da especialmente en América del Sur, por la razón bastante sencilla de que las economías de América del Sur, notoriamente las del Mercosur, tienden a tener más fácilmente complementariedad con China que con Estados Unidos, que ha sido la gran potencia de la región, pero que en relación al Mercosur siempre ha tenido mucha competitividad por ser ambos grupos grandes exportadores agrícolas. La existencia de ese desafío está, me parece que lo que está haciendo Estados Unidos es poner presión, es como que cambió la política. La política primero, cuando se auspicia el ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio, es la política de integrar al club. Hagamos que entre al club y el que entra al club se va a portar bien y va a cumplir con las reglas. Este fue el comportamiento de Estados Unidos y de los países desarrollados frente a China. Luego, Estados Unidos comenzó a considerar que las reglas que tenía el club multilateral no lo favorecían y entonces cada vez más se ha ido apartando o cuestionando ese club. Nosotros tenemos la oportunidad de ayudar a buscar redefinir esos espacios sabiendo que estamos en un área de tradicional influencia de Estados Unidos, que Estados Unidos ha buscado gobiernos que reafirmen esa subordinación, de hecho, ahora en los últimos años, y acabamos de tener hace unos días un ejemplo notorio de eso, donde Estados Unidos quiebra una de sus propias políticas y por primera vez propone que frente al Banco Interamericano de Desarrollo haya un candidato norteamericano, cuando la tradición ha sido que, dado que es el Banco de Desarrollo para Latinoamérica,
el presidente del banco siempre ha sido un latinoamericano. Es un ejemplo nomás, pero me parece que es un ejemplo representativo de la actitud política que tienen los Estados Unidos frente a la región y es un mensaje no solo a la región, sino esto también es un mensaje hacia China. Parroca. Obrigado. Gracias, senador. Nos gustaría ahora escuchar los comentarios de la embajadora Morín sobre esta misma cuestión, cómo la región y Brasil se posicionan en esta disputa, Estados Unidos-China, considerando que en Brasil vemos un discurso, digamos, en contra de China que viene del gobierno brasileño. Brasil apoyó la candidatura que Estados Unidos indicó al BID. ¿Cómo el embajador ve eso? Bueno, yo quiero mencionar algo. Yo creo que Brasil, la primera asociación estratégica que China hizo fue con Brasil. Por coincidencia, yo era ministro de Relaciones Exteriores del gobierno Itamar Franco cuando el presidente chino recién elegido, presidente de China, antes él era secretario general, hizo su primera visita de Estado a Brasil. Él pasa por Seattle, en Estados Unidos, por una reunión de la APEC, el área del Pacífico, Asia-Pacífico, para en el aeropuerto en Habana y tiene contacto con los dirigentes cubanos, pero hace su primera visita de Estado a Brasil. Itamar lo recibe con toda la pompa y circunstancia. Ya se venía discutiendo la idea y se firma la Alianza Estratégica Brasil-China. Fue algo muy nuevo. Ahora, para dar una idea, todos conocen la extensión de China, pero el comercio bilateral Brasil-China en aquella época era de $1.000 millones, hoy es de $100.000 millones. Esto es un crecimiento que no tiene paralelo, es casi como un nuevo sistema solar. Es algo absolutamente distinto. Ahora, yo creo que para que tengan una idea de números, no se mencionó aún, pero China ya es la mayor economía del mundo en términos de poder de compra. Y va a ser la mayor economía del mundo en términos de precio de mercado, salvo que ocurra una catástrofe, una tragedia, va a ser la mayor economía del mundo también en términos de precio del mercado en esta década. Este año de la crisis, la economía norteamericana va a tener una fuerte recesión de 5 o 6%, en Europa 10-12% en algunos países. China va a crecer, poco, pero va a crecer. Entonces, este crecimiento va a ser antes de lo previsto. Entonces, es inevitable que con el hecho de que una potencia pase a otra en el área económica, cambia todo. No podemos pensar la cuestión geopolítica de forma separada. Nosotros, Jorge también mencionó de manera indirecta eso, en el caso de Latinoamérica, antes de la pandemia, el neoliberalismo ya era criticado no solo en las academias, sino en las calles, en Santiago de Chile. Marx comparaba el arma de la crítica y yo estoy en contra de las armas. No es la crítica de las armas, sino de las calles. Y no sé qué va a suceder después de la pandemia, porque esto toca muchas fibras. El desempleo, la inseguridad, puede tener un efecto, digamos, opuesto, pero el neoliberalismo exagerado,
el neoliberalismo ya es exagerado por definición, pero la globalización exagerada va a tener que cambiar y cambiar esto y cambiar la geopolítica mundial en la que Rusia va a tener un peso muy fuerte. En Alemania todos saben, Rusia es una potencia militar, digamos, casi, digamos, igual que Estados Unidos, tiene la capacidad de una reacción nuclear. No voy a entrar en detalles, eso sería algo muy, digamos, aburrido, pero tiene cohetes hipersónicos, torpedos que pueden cruzar el océano. Rusia es fuerte, entonces muchos piensan que va a haber un bloque euroasiano, China entra con el dinero y Rusia entra con las armas. No es tan sencillo, pero tenemos un juego más multipolar. Y Europa, yo quiero mencionar acá Europa, porque yo menciono siempre una frase que Marco Aurelio García siempre mencionaba: los rumores sobre mi muerte son altamente exagerados. Entonces yo creo que los rumores por la muerte de la Unión Europea son exagerados. Estamos viendo en la nueva política fiscal hay una mayor unidad, una capacidad de actuar en conjunto. Yo creo entonces que vamos a tener un mundo complejo y vamos a tener que lidiar con cuestiones culturales y económicas. Mudanzas culturales muy importantes, salud, clima, medio ambiente, relaciones humanas, que son fundamentales en el capitalismo movido por el capital financiero, y a la vez también un cambio geopolítico. Entonces, yo quiero mencionar algo. Brasil tiene todo para seguir siendo una palanca de esta alianza estratégica. Durante muchos años, el acuerdo espacial, por ejemplo, de satélites Brasil-China fue el mayor proyecto de cooperación científica y tecnológica entre países en desarrollo. No sé si todavía sigue siendo. Entonces, Brasil puede hacer, no es por otro tipo de pensamiento, pero Brasil puede hacer eso con el Mercosur, con UNASUR quizás algún día, con Mercosur seguramente. Yo insisto en eso, porque Brasil solo no es un bloque. Para hablar con China hay que hablar desde un bloque. Argentina sola tampoco va a hablar. Puede tener algún acuerdo inmediato, algún tipo de ventaja, pero a mediano o largo plazo no hay ventaja. Entonces, aunque no estemos vivos nosotros, tenemos que pensar a largo plazo en una alianza estratégica Mercosur-China. Esta es mi propuesta para que se tenga presente. Gracias, canciller Amorim. De hecho, ya mencionó el tema del Mercosur. Entonces, en esta segunda ronda queremos mirar un poco más a fondo la región de América Latina y el Caribe y ver especialmente la cuestión de la integración o cooperación regional. Y, senador Tayana, hay iniciativas relativamente nuevas como la Alianza del Pacífico. La UNASUR tristemente se desmanteló. El Mercosur tampoco pasa por su mejor momento. En su opinión, ¿cuál es el impacto para América del Sur de no tener actualmente una cierta institucionalidad, como era, digamos, UNASUR, ¿no? Y hay posibilidades, obviamente, de tener mayor integración en el futuro. Bueno, el impacto es obviamente negativo. Es decir, la alegría con que ciertos presidentes paralizaron el Mercosur y destruyeron la UNASUR es una alegría, o era una alegría, que hoy se muestra claramente irresponsable. Obviamente, en un mundo que está viviendo una crisis y que vive una pandemia, bueno, es en Brasil donde estaba la sede del Instituto de Salud de la UNASUR, ¿no es cierto? No casualmente. O sea, la respuesta a la pandemia hubiera sido mucho mejor con un nivel de integración más elevado en la UNASUR y sin la parálisis del Mercosur.
El Mercosur todavía sigue, está, ayer tuvo su cumbre, una cumbre virtual con muchas cosas que uno pensaba que no iban a estar, pero con una mención al Prosur, por ejemplo, y una ausencia de mención al UNASUR, que son cosas que nos sorprenden, pero de todas maneras me parece que ese Mercosur sigue siendo la clave, el eje de la integración latinoamericana y sobre todo sudamericana. No hay integración sudamericana sin la alianza estratégica Brasil-Argentina, Argentina-Brasil. No hay integración sudamericana sin ese eje que es el que genera el Mercosur. Y no hay integración sin el fortalecimiento del Mercosur. La Alianza del Pacífico es una iniciativa que ha tenido su desarrollo, pero básicamente se trata de países que tienen acuerdos de libre comercio con Estados Unidos. La verdad es que la integración intra-alianza de la Alianza del Pacífico es muy baja. O sea, si uno ve el intercambio comercial, la integración productiva entre Chile y Colombia o Perú y México, es bajísima, no es nada a lo que logró el Mercosur. Y en el Mercosur tenemos cosas importantes que están. Tenemos, por supuesto, lo que todos ya hemos hablado muchísimo, de todos los mecanismos de integración de la industria automotriz, que en general son multinacionales, pero que es un ejemplo de integración y de administración. Pero además tenemos de base y de década anterior un nivel de integración energética grande. Nosotros no nos olvidemos que tenemos represas hidroeléctricas compartidas entre Argentina y Uruguay, Salto Grande, entre Argentina y Paraguay, Yacyretá, entre Paraguay y Brasil, que es Itaipú. Y toda esa área energética, toda esa potencialidad que hay ahí, tiene muchísimas posibilidades de desarrollo y es una base que no han podido destruir ni tocar. Es más, hay posibilidades de ampliar ese desarrollo energético hidroeléctrico bastante en la región. Argentina-Brasil con Garabí, Argentina-Paraguay con Añacuá, también con Corpus, que sería la famosa compensación de aguas abajo de Itaipú. Es decir, hay, para dar un ejemplo, que es el energético, hay enormes posibilidades de trabajo. Y también lo hay, y se empezó en su momento, en el área nuclear. No solo la BAC, que es el sistema de conteo, el mecanismo binacional que nos permitió firmar el TNP y ir a la agencia atómica, sino también el proyecto de desarrollo de 2 centros de investigación y de desarrollo de radioisótopos, tanto del mismo modelo, uno en Brasil y otro en Argentina. Es decir, hay desarrollos, hay posibilidades de avanzar, más allá de la vocación o de la situación de algunos líderes políticos que será necesariamente temporal, y coincido. La alianza del Mercosur es la base de una alianza estratégica con China. El primero que habló de eso, que yo recuerdo, fue también Pepe Mujica. Pepe Mujica insistía que algún día teníamos que ser claros y hablarnos claros entre nosotros y ver cómo éramos capaces de enfrentar eso. No solo tenemos problemas políticos, tenemos un país todavía en el Mercosur que no reconoce la República Popular, que es Paraguay, o sea que obviamente hay obstáculos. Pero lo cierto es que el desafío que está planteado es que como región y como Mercosur tengamos una respuesta que debiera ser acordada, consensuada, trabajada en el Mercosur para dar una respuesta a la propuesta del Belt and Road Initiative por parte de China. Y eso creo que es una tarea que no puede demorarse. Argentina también logró en el 2004 el carácter de aliado estratégico de China y en el 2014 pasó al carácter de aliado estratégico integral, un paso más, y hay en la Argentina una serie de relacionamientos, no solo comercial, sino también de inversiones grandes en infraestructura
agricultura en China. El nuevo gobierno, que enfrenta la pandemia y la necesidad de resolver una crisis de deuda fenomenal que nos dejó el gobierno de Macri, sin duda va a darle relevancia a esa relación. Obrigado, senador. Gracias, senador. Me gustaría entonces de escuchar los comentarios del embajador Amorín, esta cuestión de la integración regional, el desmantelamiento de la UNASUR, del Mercosur y la necesidad de avanzar hacia una integración y considerando este aspecto importante que Brasil y China son grandes motores y un desentendimiento entre ellos hace que las cosas sean más difíciles en la región. Mire, ya que estamos en tiempo de cuarentena, yo creo que el Mercosur ahora tiene que, es como una UTI, tiene que pasar este periodo, y yo vuelvo a decir, no es una cuestión de tener un gobierno más de derecha o de izquierda, ayuda cuando es un gobiernos con visiones comunes, pero si yo pudiera dar un salto del Mercosur a UNASUR, nosotros tuvimos mucha unión ahí. Uribe, por ejemplo, que era de derecha, él no era de izquierda y él participó en la fundación de UNASUR. Él estuvo con nosotros todo el tiempo. Jorge se acuerda de eso. Cuando él tenía problemas, tuvo un problema muy grande por un bombardeo que hubo, él venía acá a Sudamérica y a Brasilia para hablar con Lula y seguramente a Argentina y quizás otros países. Él sabía que acá podría haber una mediación, una búsqueda de paz. Entonces, el Mercosur tiene una densidad mayor. El Mercosur, cuando las personas decían ahí por 2014, 2015, ya con la crítica a los gobiernos de Lula y Dilma, las personas decían, Mercosur no sirve. Y yo lo que quiero decir es lo siguiente, Mercosur no es un proyecto comercial, es un proyecto de paz, seguridad y democracia en la región. Por supuesto que el comercio es muy importante, como lo es en Unión Europea, que también es un proyecto de paz, y eso se realiza de muchas formas y la economía es fundamental, pero no es por una ganancia comercial. Pero si miramos desde esta perspectiva, ahora no tengo los datos, de la creación de Mercosur hasta 2015, gobiernos liberales económicamente, Menem con Cavallo, y en Brasil, en Argentina eso, y en Brasil gobierno Collor. En aquel entonces, desde la creación del Mercosur hasta 2015, el comercio mundial y con el crecimiento de China, el comercio mundial creció 4 veces, el intra-Mercosur creció 14 veces. Entonces, no podemos negar que haya sido un gran éxito. Por supuesto, tenemos que hacer mucho todavía, pero los primeros presidentes que lanzaron la relación Brasil-Argentina, que fueron Sarney y Alfonsín, tenían esta visión, la paz. Yo era director del departamento, yo fui primero director, trabajaba en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, después, bueno, una de las primeras charlas que tuvo con el director de cooperación de Argentina, no me acuerdo el nombre, en una de las primeras reuniones propuso la discusión de la cuestión nuclear, que era esencial para la paz y democracia en los dos países, por el tema de la rivalidad entre los militares y eso. Entonces, lo que mencionó Tayana es muy importante. Tenemos que acordarnos también que Brasil y Argentina, a través del Mercosur, tienen acuerdos de libre comercio con todos los países de Sudamérica, con excepción de Guyana y Surinam. Entonces, para nosotros la Alianza del Pacífico es algo muy lindo, porque la revista Economist menciona mucho economías más volcadas al capitalismo internacional, etc. Pero yo voy a decir algo que yo
vi en aquella época, porque me invitaron para participar en una discusión en Colombia. Todos los países de la Alianza con Pacífico hacen más comercio, más con el Mercosur que con los países que son parte de la Alianza del Pacífico. Y la única diferencia de eso es México, que es muy importante, no voy a negar, pero vamos a decir las cosas como son. Nosotros no necesitamos una alianza con Pacífico, porque ya la tenemos acuerdo con todos los países de Sudamérica, solo no tenemos con México, que no está en Sudamérica. Entonces tendríamos que trabajar en conjunto como Mercosur en un acuerdo más amplio con México, ahora incluso con un gobierno progresista. Sería mejor si nosotros tuviéramos en Brasil un gobierno normal, no digo un gobierno de izquierda, digo un gobierno normal. Por ejemplo, el gobierno Sarney era normal, Fernando Henrique también. El gobierno Itamar Franco era un gobierno normal, el gobierno Collor no. Bueno, yo creo entonces que tenemos que ver así. Jorge ya mencionó la importancia del Instituto Sudamericano de Gobernanza y Salud. Tenemos que tratar de la cuestión de compras colectivas para medicación. Yo conocí eso muy de cerca. Y el concepto de defensa, el Consejo de Defensa Sudamericano, en donde pudimos casi que resolver, no resolvimos completamente, pero pudimos digamos, empezar a resolver cuestiones tan complejas como la cuestión de las bases de Estados Unidos en Colombia, que después todavía existen, pero ya no hay una conexión formal de una alianza militar. Entonces, todo eso es muy importante. Jorge ya mencionó la cuestión del área nuclear y aeroespacial, es fundamental entre Brasil y Argentina, pero es muy importante que seamos capaces de hacer una unión con los países menos desarrollados, porque eso da grandeza al bloque. Es necesario incluir los países más pobres, menores. Yo creo entonces que el Mercosur tiene una gran capacidad, la UNASUR tiene que ser recreada. Yo creo que la salida de UNASUR de Brasil fue ilegal, porque la UNASUR fue creada por tratado, un tratado aprobado por el Congreso Nacional. Yo creo, no es una cuestión pacífica en términos legales, pero para mí, por la lógica y por el nivel de interdependencia que los países tienen hoy, todos los países del mundo, no sería posible entrar para un tratado. Si exigimos la aprobación del Congreso para salir, tendríamos que pedir la aprobación. Si no es así, salimos también de las convenciones de trabajo de la ONU. Yo creo eso. Y solo para terminar, Prosur, es lamentable que haya habido un comunicado conjunto. La Prosur mira el Pronorte. Todos los países están subordinados estratégicamente a la visión norteamericana de la OEA, que es responsable por el golpe en Bolivia. Entonces, los países que estuvieron a favor del golpe en Bolivia pueden hablar del Prosur, los otros no. Todo de UNASUR igual, en Argentina no pasó por el Congreso, o sea, Argentina es parte de UNASUR, lo que tiene es una deuda, pero no basta que el Ejecutivo resuelva irse de un tratado de integración para que eso sea válido. O sea, mientras no pase por el Congreso, Argentina en realidad yo creo que es parte de la UNASUR, así que bueno, ya vendrá el momento de discutir eso. Muchas gracias. De hecho, hablamos la cuestión más bien global, después las cuestiones más regionales, y obviamente antes de abrir al público queda la cuestión de las relaciones bilaterales entre Brasil y Argentina. El canciller Amorim ya mencionó varias veces el gobierno actual de Brasil, que identificó como un gobierno no normal, y considerando también, digamos, la actitud muchas veces ofensiva del gobierno de Bolsonaro hacia Argentina también, bueno, queda la pregunta, ¿cómo analizan la relación bilateral actualmente?
también considerando que hay diferencias grandes en la política exterior de los dos países. No sé quién de ustedes dos quiere, porque es la pregunta más difícil, me imagino. Bueno, No, no es difícil la pregunta. No, no es una pregunta difícil. Difícil es la situación que estamos viviendo. Yo creo que todos los que tienen interés más inmediato en la integración, los empresarios... Todo eso sigue las relaciones. Hay que evitar solamente que digamos esa cosa muy, en Brasil, muy... En realidad, estoy hablando aquí portuñol, desculpe. Hay que evitar solamente que esa... Tenemos que evitar solamente que la alucinación que preside la política externa brasileña se contamine todo. Yo confío que cuando la cuestión llega a un límite hay fuerzas que lo paran. Hubo un momento que parecía que Brasil iba a ser representado por una figura realmente horrible en la asunción del presidente Alberto Fernández. Tendría que ir el presidente, lógicamente, pero al final fue el vicepresidente, lo que salvó un poco la cuestión. El ministro Guedes hablaba en salir del Mercosur, ahora ya no lo menciona. Entonces, yo creo que estamos en una UTI. Cuando estamos en una UTI no podemos exponernos a tantos problemas. Tenemos que evitar las otras infecciones para que el paciente no muera. Entonces, un problema muy importante que se está planteando y que se plantearía incluso en otras situaciones son los acuerdos de libre comercio ya negociados o en negociación incluso con la Unión Europea. Este es un asunto tan complejo, si no sé si tendría que ser una pregunta específica para discutir. Yo creo eso, la relación Brasil-Argentina es fundamental. Jorge, Tayana, se debe acordar, como teníamos tantas alianzas estratégicas, una vez tuve que inventar una nueva palabra para mencionar la más estratégica de nuestras alianzas, porque es absolutamente fundamental este relacionamiento. Porque si nosotros no tenemos paz entre nosotros, no podemos hacer nada, como sucedió en el pasado. Bueno, yo creo eso, que es fundamental que haya esta buena relación entre Brasil y Argentina, es fundamental para todos los acuerdos que se negocien y es muy importante cuidar de la unidad del Mercosur. Me preocupa mucho cuando está esa idea de hacer un Mercosur a la carta. No es bueno, pero eso es una otra cuestión. Lo primero es eso, la defensa del Mercosur y evitar eso del Mercosur a la carta, que la verdad es que está encontrando oposición en sectores muy amplios, tanto de Argentina como de Brasil. Y por eso la defensa del Mercosur es una tarea que no es una tarea que solo esté en manos de los diplomáticos y del gobierno, sino que tiene que estar en manos de los legisladores, de los empresarios, de los sectores políticos, de los sindicalistas, en fin, de todos aquellos que tienen interés concreto en avanzar. Y creo que son varios. Y evitar daños, evitar que una situación se deteriore o agrave. Creo que en ese sentido la realización de ayer de la cumbre del Mercosur es un buen paso, porque uno podría pensar quizás 3 meses atrás que no se iba a hacer ni siquiera eso. Bueno, es poco, pero me parece que hay que multiplicar todos los vínculos que se pueda y hacer un mejor conocimiento entre todos. La verdad es que en la Argentina muchas veces nos sorprende Bolsonaro y uno ve mucha gente que no sabe bien cómo reaccionar. Pero no solo en Argentina. Sin embargo, ha hecho una gran contribución a favor del peronismo, Bolsonaro, porque todo el mundo echaba la culpa de todo lo malo que pasaba, sobre todo en Europa, en América Latina, al populismo del peronismo. Y ahora somos buenos
a la vista de otros populistas y antiglobalizadores, y entonces estamos mejorando nuestro perfil y nuestra percepción en el... Ese es un resultado positivo. No, hablando más formalmente, creo que sí, creo que hay que esforzarse en multiplicar los canales de comunicación, desarrollar ese tejido que es lo que implica una verdadera integración y esperar circunstancias en donde se vea que es más necesario. En parte, la pandemia demuestra la importancia de esa integración, de la misma manera que la pandemia demuestra la importancia del Estado, del rol del Estado, y de la misma manera que la pandemia demuestra la importancia de la solidaridad. También es obvio que la integración es un elemento que favorece o que favorecería o que hubiera favorecido una mejor respuesta a la pandemia. Y eso creo que va quedando en la conciencia de muchos sectores que por ahí no veían la utilidad o el sentido práctico de la integración. Ok. Muchas gracias. Ana Teresa, ¿quieres seguir con las preguntas? Sim, Yo creo que podemos pasar para la ronda de preguntas. Una cuestión más, Ana Teresa, antes de pasar a las preguntas. Cuando yo empecé a hablar de las organizaciones que están ayudando a la realización de este evento, yo no mencioné Carta Capital. Para mí es muy importante. Yo soy un aportante. Cuando quiero escribir algo, yo escribo para Carta Capital, que es uno de los pocos medios al cual yo aporto, digamos. Gracias, senador y embajador. Nosotros tenemos muchas preguntas del público sobre la integración regional. Muchas ya fueron abordadas en las charlas. Algo que podemos profundizar es la cuestión del acuerdo Unión Europea-Mercosur. ¿Cuál es la evaluación que tienen ustedes de este acuerdo y de las dificultades de abordar la cuestión? La Argentina está incómoda con relación a cómo el acuerdo fue tratado. Me gustaría que ustedes pudieran hablar un poco sobre esta cuestión específica. Como todos saben, ese acuerdo tuvo largas negociaciones y diferentes momentos. En algunos momentos se estancó, en algunos momentos avanzó. Lo que creo es que primero, desde el punto de vista político, lo que hizo la Unión Europea, Juncker, y el Mercosur, cuando dieron por concluida la negociación en la cumbre del G20 en Japón, creo que hicieron un acto de irresponsabilidad política. Porque la verdad que no estaban cerrados todos los puntos del debate, porque la verdad es que desde el punto de vista argentino y brasilero fue obvio, en el caso argentino fue muy obvio el interés político de mostrar una presencia en el mundo con fines electorales, que ya era un año electoral. Y segundo, en el caso de Europa, fue claramente una respuesta a la decisión de Trump de no hacer o de rechazar la posibilidad de una negociación Estados Unidos-Unión Europea. Quiere decir que la firma del acuerdo, que nadie firmó, porque nadie firmó nada, sino que simplemente fue declarado el cierre de las negociaciones, la verdad que fue simplemente un acto político. Dicho esto, y mirando lo que sabemos del acuerdo, porque todavía no está la versión final pasada por todos los sectores legales, la verdad que parece ser un acuerdo en donde el Mercosur cede mucho y obtiene muy poco. Esto me parece que es el punto central. El Mercosur cede mucho y obtiene muy poco. Por eso es que creo que no era el momento para cerrar esa negociación, porque obviamente Europa estaba ofreciendo prácticamente nada en todo el acceso a los productos de la agricultura, mantiene su posición tradicional y al mismo tiempo estaba pidiendo, creo yo, mucho a cambio.
¿En qué se ve eso? Bueno, se ve por lo menos en tres cosas. Se ve el tema de reglas de origen, que no tiene, pero Celso sabe mucho más que yo de esto, así que después se lo va a mejorar, pero digamos, se ven lo de reglas de origen, que se va a determinar por cada empresa, no va a haber un organismo europeo que determine el tema de reglas de origen, y sabemos lo que significa eso. Se ve en la cuestión de que nosotros, por ejemplo, el Mercosur cede los derechos de exportación, que en el caso de Argentina son muy importantes, salvo en un caso, y renuncia voluntariamente a poner derechos de exportación, que es una herramienta político-económica muy importante. Abrimos, creo, de una manera desmedida compras gubernamentales, que siempre fue una herramienta para acomodar sectores de la producción nacional. Tenemos una serie de interpretaciones que claramente parecen ser TRIPS Plus, es decir, en términos de derecho de propiedad intelectual, vamos más allá de lo acordado en la Organización Mundial de Comercio. Estamos aceptando lo que ahora ya se llama principio precautorio, que es una forma de dar a la mayor discrecionalidad, cuando no arbitrariedad, en el caso de Europa, para la aceptación o no de los productos por parte de América Latina. En fin, vamos a desarmar nuestra industria automotriz en un plazo, sí, pero es un plazo donde no se ve cómo se lo va a reemplazar. Eso no se negoció con las automotrices, que 6 de ellas son de origen europeo. En fin, a mí me da la impresión que en el caso del Mercosur y sobre todo de la Argentina, no hay un estudio de impacto serio que analice las consecuencias de las desgravaciones y de las aperturas que propone el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Por lo demás, también del lado de la Unión Europea han aparecido una serie de resistencias a la firma del acuerdo, y ciertamente en el caso de la industria argentina hay muchos sectores que consideran que ese acuerdo es muy destructivo para la industria nacional. Si tenemos en cuenta que Argentina viene de 4 años de liquidación de su industria nacional, pensar ahora, en este momento, cuando están además con la pandemia en riesgo el 70% de las empresas, pensar en que vamos a iniciar un sistema de desgravación, sin créditos, sin recursos, sin nada, no parece una decisión sensata. Por eso es que el gobierno ha dicho no. Ahora nosotros no estamos en condiciones de cerrar ningún acuerdo. Tenemos que esperar primero a tener un acuerdo con la deuda y luego a tener un camino de recuperación económica para pensar en acuerdos comerciales que sean mutuamente beneficiosos y no como que desde nuestro punto de vista beneficia más a los países europeos que al Mercosur. Celso, ¿también quiere responder a la pregunta sobre la... sí, claro. Sí, por supuesto. En primer lugar, para decir a Tayana, él dice que yo sé más que él. Yo no sé si sabía. Lo que yo sabía, yo ya me olvidé. La cuestión de las negociaciones comerciales. Los detalles, hubo un momento que yo trataba de eso de forma profunda, pero yo quiero hablar algo muy sencillo. Tenemos que separar 2 cosas. Es muy importante que el Mercosur tenga un acuerdo con la Unión Europea, algún acuerdo, porque la Unión Europea es parte de un equilibrio mundial. Cuando pensamos por primera vez, yo estuve involucrado en eso, en 1994, el primer acuerdo formal, con el primer documento en que se menciona un acuerdo amplio Mercosur-Unión Europea, se firmó en el gabinete de Jacques Delors. Estábamos 4 cancilleres del Mercosur en 1994. Yo era uno de ellos, uno de los 4. Estaba el canciller de Paraguay, Di Tella, Guido y Abreu.
de Uruguay. Fuimos, firmamos el acuerdo. ¿Por qué? Porque lo que empezaba a mencionarse era ALCA. No había una China fuerte en aquel momento. Entonces, en aquel momento nos parecía que tener un acuerdo con la Unión Europea equilibraba un poco las negociaciones mundiales. No había la nueva ronda de la OMC que fracasó, pero trajo muchos asuntos a la mesa. Y yo sigo pensando que la Unión Europea es muy importante en este equilibrio mundial actual. China, Rusia, Estados Unidos. No vamos a reemplazar una subordinación por otra. Vamos a querer jugar en un mundo multipolar. Y Europa es fundamental en un mundo multipolar. ¿Cómo va a ser fundamental también para otras regiones? Ahora, este acuerdo es un acuerdo negociado de forma apresurada por Macri, por cuestiones electorales, y en nuestro caso ya se había negociado por un gobierno ultra neoliberal que era el de Temer, y le pido disculpas, también los alemanes, y, entre otros, y hubo un oportunismo de Unión Europea que percibió. Yo participé de muchas negociaciones, Jorge sabe de eso. Y si hay algo que no se puede demostrar en una negociación comercial es estar apurado, tener prisa, porque ellos se dan cuenta, y tanto Argentina de Macri como Brasil de Temer, Bolsonaro, estaban apurados. Y con apuro uno abre mano de intereses esenciales. Además de que no son intereses que están volcados a los intereses de los países. Yo estoy a favor de un acuerdo, pero tenemos que volver a retomar la mesa de negociaciones considerando otros factores. El mundo hoy no es el mundo de antes de la pandemia, el mundo en que todo tenía que ver con la liberalización comercial. En el nuevo mundo vamos a tener que considerar salud, clima, derechos laborales que nosotros queremos defender, y también desarrollo científico, tecnológico. Es necesario volver. Si tenemos que tardar 10 años más, no hay problema. Vamos haciendo ahí en lo que podemos hacer antes de firmar el acuerdo. El apuro, en el caso de Argentina no sé, en el caso de Brasil interesa muy poco al agronegocio porque el acuerdo abre pocas puertas y en términos de los industriales brasileños, ellos quieren dejar de ser industriales y quieren ser representantes de empresas extranjeras. Es para lo único que sirve el acuerdo. Entonces, tenemos que seguir negociando con la Unión Europea, y algunos presupuestos tendrán que reverse. Va a ser un nuevo mundo lo que vamos a vivir, y no podemos negociar con patrones viejos. El consenso de Washington ya es viejo. Tenemos que negociar con los patrones del nuevo mundo que surgirá de esta gran crisis. La mayor crisis desde la Segunda Guerra Mundial para Latinoamérica, quizás la mayor de todos los tiempos. Muchas gracias a los dos. Han llegado muchas preguntas de un público masivo. Hay más que 500 personas escuchando a ustedes. Y por eso tenemos que elegir un poco, seleccionar. Han llegado preguntas especialmente también sobre la integración regional. Entonces voy a leer algunas. Por parte de Ruth Diamint, ¿cuánto consideran ustedes que las consecuencias del debilitamiento de UNASUR se derivan de un acuerdo entre presidentes amigos en vez de generar marcos normativos y de procedimiento más robusto? Eso es por un lado sobre UNASUR, y también hay varias preguntas sobre el Mercosur, por parte de Darío Pedro Alessandro. ¿Cómo acotar las diferencias ideológicas entre los países del Mercosur para actuar realmente como bloque? Y una pregunta que va un poco en la misma dirección de Cristian Scaramella.
Suponiendo que el signo político de los países del Mercosur no cambien, ¿cuáles son las posibilidades de integración regional para negociar con otras potencias? ¿En qué planos podría ser? Creo que lo voy a dejar acá porque ya son 3 preguntas bastante grandes. No sé quién de ustedes dos. Contesto. Por favor, senadora Tayana. La primera, yo no creo que la debilidad de UNASUR fuera que se trató de un acuerdo de presidentes amigos, porque no fue eso, y la verdad es que llevó bastante tiempo. Llevó bastante tiempo ponerlo en marcha, pero además llevó demasiado tiempo juntar a los presidentes de América del Sur. Por alguna razón, que bien convendría estudiar, nunca, y cuando digo nunca, es nunca, los presidentes de América del Sur se habían reunido antes del año 2000. Del año 2000. Y ese año 2000, piense que todos los países, menos Guyana y Surinam, los otros 10 son países que somos independientes por lo menos de la segunda década del siglo XIX. Y nunca los presidentes se habían reunido. Eso no es porque los presidentes eran amigos o no eran amigos. Eso era por una política de las grandes potencias que ayudaron a que las diferencias de límites, de características, de personalidades, de intereses, se profundizaran en la región y se mantuvieran separados. La primera reunión de presidentes de Sudamérica se hizo en Brasilia y la convocó Fernando Henrique Cardoso, para los que hablan también de la cuestión ideológica. Y desde ese año 2000, pasando por el 2004, cuando se crea la Comunidad Sudamericana de Naciones, a las reuniones del 2006-2007, hasta el 2008, que se termina creando y firmando el tratado de Brasilia de creación de la UNASUR, pasó bastante tiempo y hubo bastantes reuniones y bastantes temas. No fue una decisión de amigos. ¿La institucionalidad era relativamente débil? Sí, era débil porque era nueva, pero sin embargo permitió la creación del Consejo de Salud, del Centro de Salud, permitió la creación del Consejo de Estudios Estratégicos y del Consejo Sudamericano de Defensa, y permitió la facilitación, si no mediación, en 2 o 3 conflictos muy graves. Básicamente el del Oriente Boliviano en el 2008, donde actuó la presidenta Michelet, que era en ese momento la presidencia pro tempore del UNASUR, después en Ecuador, en el levantamiento policial, y luego en la tensión entre Colombia y Venezuela, que casi llega a las armas. Es decir, me parece que la fragilidad y la paralización o ruptura de la UNASUR fue una decisión política tomada en Washington y cumplida por presidentes que algunos de ellos antes habían apoyado la UNASUR. Lo que no se quiso es la consolidación de un esquema de cierto grado de autonomía en América del Sur. Eso es lo que se atacó centralmente. Por supuesto, debilidades muchas, pero creo que lo central es eso y no que era un club de amigos presidentes. No era un club de amigos presidentes, era un proyecto de integración que fue bombardeado por la potencia más poderosa del mundo. Muchas gracias, senadora Tayana. Queda la pregunta sobre el Mercosur. No sé, Celso Amorim quiere... No, yo voy a hablar... Yo voy a hablar de lo mismo. Que es difícil ahí a veces pasar para volver al portugués, pero voy a hablar en portugués. Hay muchos... Bueno, voy a hablar en portugués al final. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Tayana y voy a ilustrar algo de forma gráfica que tiene que ver con lo que sucedió en Brasil. Y no es solo UNASUR, hubo cambios en los gobiernos de Sudamérica. La última fue el golpe más violento en Bolivia,
un golpe absurdo. Todo eso es parte de un proceso. Jorge, ya me escuchaste seguramente, pero yo voy a repetir lo que cambió en relación a Brasil, creo que también en relación a Argentina y otros países y al conjunto. No quiero simplificar, es simbólico lo que voy a decir, una tapa, perdón, de la revista Economist en el primer semestre del 2010. Hay un mapa de las Américas y dada vuelta, digamos, de acuerdo con la convención de que el norte está por encima, estaba Patagonia por encima, era la América del Sur, el mapa mundi dado vuelta, porque hay algo muy interesante de un importante pintor uruguayo, Torres García, no, era una tapa de la revista Economist que incluía el mapa así. El artículo llamaba la atención, era un artículo especial, a Special Report, la ascensión de Latinoamérica. No es más patio trasero de nadie. En español, que me encanta, no es más el patio trasero. Entonces, era un símbolo, era lo que estaba sucediendo. Y a la vez, al mismo tiempo, en el caso de Brasil, que era parte de BRICS, una relación especial, se descubre el presal en Brasil y otras cosas. En el caso de Bolivia, el litio. Hubo un pensamiento estratégico que no era de Obama ni de Trump, era un pensamiento estratégico que dijo que tenemos que hacer que estos países vuelvan a ser lo que eran, el patio trasero de los Estados Unidos. Jorge, yo fui ministro de Defensa y esa expresión de patio trasero no es, digamos, ellos lo usan, lo creen así. Entonces, nosotros tenemos que volver a ser el patio trasero y para eso tenían que, digamos, sacar gobiernos, si se puede por elecciones, bien, si no, se hace de otra forma. Hoy salieron, por ejemplo, revelaciones de la relación profunda entre los fiscales brasileños y el FBI. Trabajando juntos, hay cosas que no se revelaban al Ministerio de Justicia de Brasil, los fiscales sí revelaban al FBI. Entonces, no es una cuestión de teoría conspirativa. Yo siempre, había un humorista acá en la época del gobierno militar, es una frase basada en un pensador argentino que no me acuerdo cuál es, pero él decía, el hecho de que yo soy paranoico no quiere decir que yo no esté siendo perseguido. Entonces, yo no creo en teorías de conspiración, sin embargo, algunas son verdaderas y esta es verdadera. Yo creo que hubo un interés, juntamente con las élites brasileñas y la connivencia de los países europeos. Yo no estoy de acuerdo con los países europeos. Reino Unido tomó el dinero de Venezuela, por ejemplo. Yo no voy a defender a Maduro, pero es otra cuestión. Venezuela tiene sus defectos, pero no podemos admitir la intervención que Estados Unidos hace en la región. Cuando pueden hacer de forma pacífica, lo hacen. Cuando es por la fuerza, hacen por la fuerza. De forma mercenaria, también lo hacen. Entonces, esto es un intento de reorganización de Latinoamérica y de Sudamérica, sobre todo con un sentido más próximo de los objetivos estratégicos de Washington, del Estado profundo norteamericano. Es un Estado profundo, como dice Trump. Yo estoy de acuerdo con eso.
Bueno, eso sucedió, ya está cambiando gracias a la lucidez de los electores de Argentina, lo que sucedió en México también. Es una realidad que no es única. Lo que Jorge dijo sobre UNASUR también es verdad, también en relación a CELAC. Jamás los países de Latinoamérica y Caribe se habían reunido sin la tutela de Estados Unidos o un cierto paternalismo europeo. Cuando hicimos la primera reunión en Bahía, después la creación de CELAC en México, todo eso fue muy nuevo. No se, digamos, mueven esas placas tectónicas sin crear problemas. Fue lo que sucedió. Nosotros no hablamos acá igual de un problema que yo quería mencionar. Cuando hablamos de desigualdades, en Brasil tenemos que mencionar eso. No es solo una cuestión de género. Raza acá también es un problema importante y también en Estados Unidos. Y este es un gran cambio que está desafiando las concepciones neocoloniales de Europa y es algo que vamos a tener que considerar en el nuevo orden mundial. Senador, obrigado, embaixador. Gracias, senador. Ya vamos terminando. Una pregunta que apareció bastante, que se relaciona con todo eso, es ¿qué cambia y qué no cambia caso Biden se elija en Estados Unidos? ¿Qué es lo que cambia y qué es lo que no cambia en las relaciones de Brasil? Bueno, yo voy a hablar rápido porque yo ya escribí sobre eso en un artículo que está en Carta Capital, que se reprodujo en una página argentina. Yo creo que los intereses estructurales de Estados Unidos no cambian, sin embargo cambian la manera de defender estos intereses y la manera, el modo de la política internacional es importante. El matiz puede significar algunos miles de millones de vidas y obviamente la realidad es llena de caras distintas y otra cosa tener lo que tenemos hoy, que es el apoyo de la extrema derecha, un tipo de golpe que, por ejemplo, Obama no dejaría ocurrir. Podría suceder un lawfare, digamos, pero lo que sucedió en Bolivia no hubiera ocurrido. El papel vil que la Organización de los Estados Americanos está jugando en la región es algo que no se puede creer. Tuvimos un gran secretario general que fue el chileno Insulza, pero antes de él otros que eran más de derecha o conservadores. Gaviria, que había sido presidente de Colombia, estaba en Venezuela cuando hubo el referendo revocatorio y aceptó la victoria de Chávez. Entonces, esta locura de la Organización de los Estados Americanos es increíble. Nosotros decíamos en aquella época, antiguamente, que era el territorio colonizador, pero el colonizador antes era más elegante. Es un mundo más peligroso o un poco menos peligroso, porque el riesgo de una jugada que tenga consecuencias imprevistas es mucho más presente con el gobierno de Trump y con las cotidianas amenazas que hace Trump al resto del mundo. Inclusive risco de guerra nuclear, que é uma coisa que está Incluso riesgo de guerra nuclear. aprimorando. Los otros en reacción haciendo lo mismo, estas cosas pueden surgir del control. Grandes pensadores como Chomsky son personas que ven el riesgo nuclear como uno de los mayores riesgos. Da mudança climática. Exacto. Todavía aparecen más preguntas. Si me permiten, voy a hacerles algunas más en relación a la cuestión del acuerdo China-Mercosur que mencionaron. Y la pregunta es, ¿no temen que reproduzcan las mismas asimetrías
que presupone el acuerdo Mercosur-Unión Europea y ALCA, con este, digamos, también posible acuerdo China-Mercosur. ¿Qué tendría de nuevo este acuerdo? Esa es una pregunta. Hay otra pregunta sobre Argentina, Brasil y un acuerdo con México también. No sé si quieren comentar sobre esto. A ver. Jorge. Empiezo. La verdad que un acuerdo con cualquiera es un acuerdo en donde lo que hay que ver es cuál es el interés nacional o regional que se va a defender. Y uno tiene que tener las líneas claras de su estrategia de desarrollo, de su estrategia de integración y de cómo quiere relacionar. Toda negociación es posible de ser una negociación que caiga en beneficio y si no, no se hace. Ahora, una negociación en donde uno tenga la voluntad de ceder todo siempre va a ser una mala negociación. Una negociación del Mercosur con China se va a tener que dar y mejor que se dé como Mercosur y no individualmente, porque la propuesta de la ruta de la seda ya está. Uruguay ya firmó, Chile ya firmó un convenio básico, o sea que eso está en el camino. Ahora, eso no es una cosa inmediata y es una cosa en donde el Mercosur debiera tener un proceso, obviamente, primero, más serio y profundo de visión de su integración y de visión de su desarrollo sustentable. Como decía Celso, hay muchos temas nuevos, esos van a aparecer o están apareciendo y van a tener gran relevancia después de la pandemia, y lo que tenemos que ver es qué obtenemos en esa negociación. Lo que no tiene sentido, hay un pensador argentino que se llamaba Arturo Jauretche y que decía que lo que importaba no era cambiar de collar, sino dejar de ser perro. Eso, de lo que se trata no es de cambiar de collar, sino dejar de ser perro. Es decir, ser un país que pueda tomar sus decisiones y desarrollar y su región una estrategia para vivir con bienestar, con justicia, con libertad en un mundo relativamente más justo y en paz. Bom, yo mencioné una posibilidad de un acuerdo claro. No es un acuerdo cualquiera. La China, me encantaría tener un acuerdo de comercio con Mercosur. Yo creo que tiene que ser un acuerdo que considere todas esas cuestiones que están ocurriendo en el mundo. Agora, obviamente, respeitando nuestros intereses. Respetando nuestros intereses, desarrollo científico, tecnológico y otras cosas. Desafortunadamente, la Unión Europea dejó de respetar ciertas cuestiones. Es un punto, yo estoy hablando con la Fundación Friedrich Ebert, pero es necesario pensar, uno de los principales motores del lado europeo fue la Alemania, y la Alemania tiene interés en el mercado del Mercosur. Es legítimo que él tenga, pero tenemos que considerar intereses de Sudamérica, de la industria brasileña, argentina e incluso de Uruguay, Paraguay, que se integraron en cadenas productivas, incluso en la industria, digamos, automotriz. Es algo muy importante. Yo creo entonces que con China tiene que ser lo mismo, no es que con un acuerdo vamos a abrir todo a China. Si tenemos negociaciones con más países, tenemos más chances de conseguir cosas equilibradas, pensando que estamos en un mundo que no es más el mundo en que se hizo la ronda uruguaya, con el mundo que estaba en el consenso de Washington. Ahora tiene que ser algo distinto, sea con China, Europa o con quien sea. Con relación a México sería muy importante que negociáramos y sería muy bueno en un momento como el actual que Brasil tuviera un gobierno normal. Es un privilegio para Latinoamérica tener dos gobiernos progresistas, uno en el extremo norte de Latinoamérica y otro en el extremo sur. Es muy importante. Tienen que abrazar a los demás para que los demás encuentren un camino de equilibrio. Hoy no tenemos eso. Yo voy a agregar algo todavía, que es lo siguiente, con relación
al acuerdo con la Unión Europea. En Brasil, aquí en Brasil, en el momento hay un movimiento contradictorio porque al mismo tiempo que el gobierno volvió a hablar del Mercosur, etc. Sin embargo, todas las actitudes, desde del cambio climático hasta la hostilidad del gobierno Bolsonaro con relación a Francia y Alemania, demuestra que en realidad él no está tan interesado así. No es que no esté tan interesado por las legítimas razones que, por ejemplo, tiene el gobierno argentino o la industria brasileña. Él no está interesado porque contradice una opción hecha aquí que es de la subordinación absoluta a Washington. No es sin razón que el primero conflicto con Francia, por ejemplo, sucedió cuando vino el secretario de Comercio norteamericano. Esto yo creo que va a tener una influencia, es una observación. Embaixador, obrigado. Gracias, embajador. Vamos a encerrar. Tuvimos muchas preguntas, muchas de ellas fueron contestadas. No vamos a poder hacer todas, pero nos gustaría que hicieran sus consideraciones finales. El embajador Celso Amorim, por favor. Yo creo que hablamos tanto, no sé si tendría mucho que agregar. Me gustaría decir o hacer un comentario sobre lo que dijo el Christoph al principio, que estamos más conectados. Mañana voy a participar en un evento con gente de Palestina, de India. Capaz que eso no sucedía antes del coronavirus. Pero yo creo que tenemos que volver a trabajar para ver una integración entre las personas que haya. Es necesario que en este mundo nuevo que se quiere crear no es solo de la geopolítica, es una concepción nueva en relación a muchos temas. No vamos a abandonar lo que hay de positivo en el libre comercio. Eso ayudó a la eficiencia y otras cosas. Tenemos que encontrar un equilibrio que tenemos que discutir. No podemos usar ciertos temas con objetivos proteccionistas, como se usó en el pasado, por ejemplo, en relación al medio ambiente o a las relaciones laborales. Es una discusión compleja. La humanidad tiene que avanzar pensando más, de forma más conjunta. La Unión Europea, ya que estamos con la Fundación Friedrich Ebert, cuando la Unión Europea es, digamos, inteligente, viva, ella puede ser. Ella tiene no sé cuántas cancillerías juntas con 500 años de experiencia. Yo negocié ciertas cuestiones muchísimas veces y cuando volvíamos a la mesa había algo distinto. Cuando negociaba los subsidios agrícolas, por ejemplo. Ellos inventaban términos que yo ni me acuerdo los nombres. Por ejemplo, con la apertura comercial podíamos hacer excepciones y ellos inventaron otro concepto. Bueno, yo creo que es necesario que haya un cambio en la concepción. Cada cual seguirá defendiendo sus intereses sin perder de vista el interés global. No vamos a entrar acá en una charla de que con China va a ser todo una maravilla, pero el hecho de que haya un choque de percepciones, de interés y con los otros países trabajando, quizá posibilite que países como los nuestros se unan para trabajar por un orden internacional un poco más justo. No será completamente justo porque eso es una utopía, pero tenemos que pensar en la utopía para conseguir lo que es posible, para ser realistas. Si empezamos pensando de forma realista no conseguimos nada, entonces tenemos que pensar utópicamente para realizar las cosas de forma pragmática. Reflexión final diría que el panorama es obviamente complejo, no es fácil, tenemos por delante
una pospandemia que va a tener una situación económica horrible en el mundo y en nuestro país también, pero al mismo tiempo creo que hay un camino de esperanza, porque creo que políticamente algunas cosas tienden a mejorar la percepción de que hay que construir un cierto nuevo orden internacional, de que el multipolarismo está para quedarse y que hay que respetarlo, que Europa tiene un rol para jugar y nosotros necesitamos que juegue ese rol. Acá jugar al G2, a Estados Unidos, China, no es el juego nuestro, ni nos interesa, ni creemos que ese sea el futuro del mundo. Acá hay emergencia de varios países, no voy a mencionarlos todos, pero hay varios países que van a tener un rol importante en los próximos 10 o 15 años. Pero eso requiere de dos requisitos, creo yo, por lo menos en nuestra región. Requiere de avanzar en la integración, requiere de democracia, mejorar la calidad de la democracia, porque la estamos perdiendo, y limitar o reducir fuertemente la desigualdad. Sobre esas tres bases, más integración, mejor calidad de la democracia y disminuir la desigualdad, es que podemos pensar un futuro que sea mejor y no que simplemente trate de evitar el deterioro que hoy estamos viviendo. Es un mundo riesgoso el que está por delante, lo dijo Celso. Por primera vez hay varias personas que están hablando de una guerra nuclear, cosa que desde ya en la última parte de la Guerra Fría ni siquiera los actores de la Guerra Fría lo creían. Y lo cierto es que estamos con un nivel de afectación o de desintegración que si no salimos positivamente vamos a profundizar nuestra crisis. Yo soy optimista teniendo en cuenta esos elementos. Más integración, más democracia, más lucha contra la desigualdad. Y con eso creo que podemos transmitir un mensaje sobre todo a nuestros jóvenes que ven una serie de problemas nuevos y encuentran muy poca respuesta en el sistema político actual. Muchísimas gracias, Jorge Tayana y Celso Amorim. Hemos llegado, lamentablemente, al final de nuestro evento. Estamos muy agradecidos, muy agradecidas a ustedes dos por haber también por su compromiso con nosotros. Y también muchas gracias por los mensajes, que son muy importantes en una situación como cual que vivimos, muy frustrante muchas veces, y con el coronavirus aún más difícil. Así también, digamos, en nombre de todas las organizaciones que han organizado, muchísimas gracias. Las relaciones entre países creemos que son también demasiado importantes para dejar estas relaciones solamente en los respectivos ministerios. Así nos toca a todos, organizaciones civiles, sociales, medios de comunicación, parlamentos, de contribuir a esa relación, digamos, binacional como internacional. Entre Fundación Friedrich Ebert y Brasil tenemos pensado un ciclo de eventos, de conversatorios sobre las relaciones Brasil-Argentina en este año, y desde ya están todos muy invitados. Tenemos un público a eso que no vemos desde acá, desde la pantalla, pero también quiero, digamos, agradecer a nuestro público, no solamente en Argentina o Brasil, sino en América Latina. Eso es ahora posible vía este método virtual, pero también tuvimos personas que nos escucharon en Europa y ojalá también escucharon los mensajes. Esa es la idea. Así, muchísimas gracias y hasta una próxima vez. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Celso, cariño por casa. Jorge, tú también, ¿eh? Ok. Cuidarse. A cuidarse. Así es.